Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez adentro, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Pasa a ustedes. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino cree. Mi Señor y mi Dios. ¿Me crees? Porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Hola, bienvenidos a nuestro Deep Dive. Hola a todos. Esta semana nos sumergimos en la lección 7 del cuarto trimestre 2024. Así es. Bienaventurados los que creen. Un tema fascinante. Recordemos el texto clave para memorizar. Por supuesto. Juan 20.29, donde Jesús dice: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Dichosos los que no vieron y creyeron. ¡Qué versículo tan poderoso! Prepárense para un viaje fascinante a través del testimonio. Exactamente. Acompáñenos a lo largo de esta semana. Desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días. Mientras exploramos cómo diferentes personajes desde Abraham hasta Poncio Pilato se encontraron con Jesús y dieron testimonio de su verdadera identidad. Me encanta esa idea. Adentrarnos en la palabra cada día. Sin duda. ¡Qué manera tan increíble de comenzar la semana! Es la mejor manera. Y hablando de comienzos, nuestra lección inicia con un viaje en el tiempo hasta la época de Abraham. Es impresionante cómo Juan utiliza el testimonio de Abraham para mostrarnos quién era Jesús. Sí. ¿Cómo es posible que alguien que vivió siglos antes del nacimiento de Jesús pudiera dar testimonio de él? Es un punto crucial. Aunque Abraham vivió mucho antes de Jesús, Juan 8.56 nos dice que Abraham se regocijó al ver el día de Jesús y lo vio. Esto nos habla de la naturaleza profética del pacto de Dios con Abraham. Una promesa que apuntaba hacia la llegada del Mesías. Exacto. Entiendo. No se trata solo de una profecía lejana, ¿verdad? Elena de White, en Patriarcas y Profetas, nos explica cómo el sacrificio de Isaac prefiguraba el sacrificio de Jesús. Es como una sombra que anticipa la realidad. Exacto. El sacrificio de Isaac era una representación simbólica del sacrificio que Jesús haría siglos después. Y esto nos recuerda que el plan de salvación de Dios siempre ha estado en marcha, revelándose a través de la historia. Así es. Impresionante. Y si pensamos en la fe de Abraham, claro, creyó en la promesa de Dios incluso cuando no tenía todas las respuestas. Su disposición a obedecer incluso ante una petición tan desgarradora como la de sacrificar a su hijo, nos habla de una fe profunda y genuina. Una fe que agrada a Dios. Sin duda, la fe de Abraham no era ciega, sino que se basaba en su relación con Dios y en las promesas que Dios le había hecho. Y este es un modelo para nosotros hoy. Así es. A veces también enfrentamos situaciones inciertas donde no tenemos todas las respuestas. Pero al igual que Abraham, podemos confiar en la fidelidad de Dios y en sus promesas. Qué importante es recordar eso. Totalmente de acuerdo. Y hablando de ejemplos impactantes de fe, la lección nos lleva a la historia de María ungiendo a Jesús con un perfume costosísimo. Cuando se describe este acto como una hermosa muestra de devoción y al mismo tiempo una anticipación de la muerte de Jesús. Este acto de María es profundamente conmovedor. Ella derrama el perfume sobre Jesús en un gesto de amor y adoración. Es una entrega total sin reservas. Y lo más interesante es que este acto contrasta fuertemente con la reacción de Judas. ¿Te refieres a cuando Judas critica a María por desperdiciar el perfume? Exactamente. Judas, aparentemente preocupado por los pobres, critica a María. Pero Juan nos revela un detalle crucial. Judas era un ladrón. Esto nos deja ver que sus motivaciones no eran realmente altruistas, sino egoístas. Es un recordatorio de que Jesús conoce nuestro corazón. Así es. No se deja engañar por las apariencias, sino que ve la sinceridad de María y la hipocresía de Judas. Y esto también aplica a nosotros, ¿verdad? Por supuesto.
No se trata solo de las acciones externas, sino de la condición de nuestro corazón. Dios valora la autenticidad, la entrega sincera, el amor genuino que motiva nuestras acciones. Y vaya que la lección nos presenta contrastes. Ahora pasamos al testimonio, aunque involuntario, de Poncio Pilato. Ajá. Un gobernador romano ajeno a la fe judía declara 3 veces que no encuentra ninguna culpa en Jesús. Es fascinante, ¿verdad? Incluso Pilato, el hombre con el poder de condenar o liberar, reconoce la inocencia de Jesús. Este detalle nos dice mucho sobre el poder de la verdad. A veces la verdad es tan evidente que incluso aquellos que no la buscan, la reconocen. Es increíble. Sin embargo, Pilato sucumbe a la presión política y entrega a Jesús para ser crucificado. Qué tragedia. Este es un ejemplo desgarrador de cómo el miedo del hombre puede llevarnos a tomar decisiones contrarias a nuestra conciencia. Pilato tenía la verdad frente a él, pero eligió el camino de la conveniencia en lugar de la justicia. Es una advertencia para nosotros, ¿no crees? Una advertencia para no comprometer nuestros principios sin importar la presión que enfrentemos. A veces defender la verdad implica valentía, implica ir contracorriente. Totalmente de acuerdo. Hablando de valentía para defender la verdad, la lección nos lleva ahora a la historia de Tomás, el discípulo que dudó. No estaba presente cuando Jesús se apareció por primera vez a los discípulos después de la resurrección y se negó a creer a menos que viera y tocara las heridas de Jesús. Claro, Tomás quería pruebas físicas, evidencia tangible antes de poder creer. ¿Cómo encaja esto en la idea de la fe? Es una pregunta muy importante. La historia de Tomás nos muestra que la duda no es necesariamente enemiga de la fe. De hecho, puede ser un trampolín hacia una fe más profunda. Piensa en esto. Dale. Tomás pasó de la duda a una poderosa declaración de fe. Señor mío y Dios mío. Es cierto. Su experiencia nos anima a no tener miedo de las preguntas, de las dudas. A veces el camino hacia una fe más sólida implica cuestionar, buscar respuestas, luchar con nuestras propias incertidumbres. Y lo más importante es que Jesús no rechazó a Tomás por su duda, sino que le ofreció la evidencia que necesitaba para creer. Esto nos habla de la paciencia y la compasión de Jesús hacia nuestras luchas. Y también nos recuerda que la fe no siempre se trata de ver, sino de confiar en el testimonio de otros y en la palabra de Dios. Igual que nosotros confiamos en el testimonio de Tomás plasmado en la Biblia. Precisamente. Y aunque no hayamos visto a Jesús con nuestros propios ojos, tenemos el testimonio de aquellos que lo vieron, que vivieron con Él, que experimentaron su poder transformador. Pues verdad. Y sus vidas fueron cambiadas para siempre. Qué increíble. Sin duda. Y pensar que nosotros también podemos ser parte de esa cadena de testigos. Exactamente. Compartiendo nuestra propia experiencia con Jesús. Es un privilegio y una responsabilidad a la vez. Pero eso lo dejaremos para la segunda parte de este Deep Dive. Y si hablamos de testimonios, la lección concluye con un poderoso recordatorio de nuestro propio privilegio de ser testigos de Jesús. Sí. Si bien no vimos los milagros en persona como los primeros discípulos, tenemos el beneficio de la historia y el cumplimiento de las profecías. Que es cierto. Tenemos el registro completo del ministerio de Jesús, la expansión del cristianismo a lo largo de los siglos, e incluso el estado actual del mundo, que refleja las profecías bíblicas sobre los últimos días. Toda esta evidencia debería fortalecer nuestra fe. Sin duda. Y lo fascinante es que nuestra propia fe es en sí misma un cumplimiento de la profecía. En serio. Jesús predijo que el evangelio se predicaría en todo el mundo y hoy lo vemos suceder ante nuestros ojos. Somos parte de esa historia. Es verdad. Y cada uno de nosotros tiene una historia que contar sobre cómo Jesús ha obrado en nuestras vidas. Quizás no tengamos historias de resucitar muertos o sanar ciegos. Pero nuestras experiencias personales con Jesús son igual de poderosas. Son estos testimonios personales los que pueden tocar los corazones de quienes nos rodean. Es verdad. Y es importante recordar que no se trata solo de contar historias espectaculares. No. Se trata de compartir auténticamente cómo Jesús ha impactado nuestras vidas, cómo nos ha dado esperanza, y un propósito. Estos testimonios simples pero genuinos pueden ser increíblemente poderosos. Absolutamente. La lección nos anima a reflexionar sobre nuestro propio testimonio. ¿Qué diríamos si alguien nos preguntara por qué creemos en Jesús? ¿Qué experiencias podemos compartir que demuestren su poder transformador en nuestras vidas? Esa es una excelente pregunta para reflexionar. Recuerda, todos somos testigos de Jesús de una forma u otra. La pregunta es, ¿cómo estamos usando nuestras experiencias, nuestro conocimiento y nuestra fe para compartir su amor con el mundo? Es un llamado a la acción, ¿no? No se trata solo de estudiar la lección, sino de vivirla, de ser embajadores de Cristo y compartir su mensaje de esperanza con todos los que nos rodean. Exactamente. Y al igual que los testigos presentados en el Evangelio de Juan, podemos hacerlo con valentía y confianza, sabiendo que el Espíritu Santo nos dará las palabras y la sabiduría para compartir el mensaje del Evangelio de manera efectiva.
Y al hacerlo, no solo fortalecemos nuestra propia fe, sino que también abrimos la puerta para que otros experimenten el gozo y la paz que solo se encuentran en Jesús. Es una hermosa responsabilidad y un privilegio increíble. Es realmente inspirador ver cómo el tema de la fe y el testimonio se entrelaza a lo largo de esta lección. Desde Abraham hasta Tomás, desde María hasta Pilato, cada historia nos enseña algo valioso sobre lo que significa creer en Jesús y compartir su mensaje con el mundo. Y mientras continuamos estudiando la lección a lo largo de la semana, reflexionemos sobre cómo podemos aplicar estas verdades a nuestras propias vidas y convertirnos en testigos aún más efectivos del amor y la gracia de Jesús. Al final volvemos a la pregunta que planteó Pilato: ¿qué es la verdad? Juan nos da la respuesta a lo largo de su evangelio. Jesús es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Qué poderosa conclusión. Y es interesante cómo esta lección nos lleva en un viaje desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, mostrando cómo Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios y la culminación de la historia de la salvación. Y al igual que aquellos que encontramos en la lección de esta semana, a Abraham, María, Tomás, incluso Pilato, se nos presenta una elección. ¿Aceptar o rechazar la verdad que tenemos delante? Es una elección que cada generación debe hacer. Pero, a diferencia de aquellos que vivieron en la época de Jesús, tenemos el beneficio adicional de ver cómo se han cumplido muchas profecías bíblicas, como las que se encuentran en Daniel 2 y 7. Las profecías sobre el lucimiento y la caída de imperios, la persecución de los santos y el establecimiento final del reino eterno de Dios, todo esto se ha desarrollado ante nuestros ojos. Es una evidencia convincente de que la Biblia es la palabra de Dios y que Jesús es quien dijo ser. Así que mientras terminamos nuestro deep dive en esta lección, los dejo como una pregunta para reflexionar. ¿Qué tipo de testigo serás tú? ¿Permitirás que tu propia experiencia con Jesús te transforme y te impulse a compartir su amor con los demás? Recuerda, cada uno de nosotros tiene una historia que contar, una historia que puede traer esperanza y luz a un mundo que a menudo parece estar en tinieblas. Que sigamos estudiando la palabra de Dios, creciendo en nuestra fe y compartiendo con valentía el mensaje del Evangelio con todos los que nos rodean. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Es increíble pensar en la cantidad de evidencia que tenemos a nuestro favor, no solo los relatos bíblicos, sino también el cumplimiento de las profecías a lo largo de la historia. Exacto. Y esa evidencia nos lleva a una conclusión ineludible. ¿A cuál? Jesús es quien dijo ser. Es el camino, la verdad y la vida. Y como bien dijiste, cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Sí. Una historia que puede iluminar la vida de otros. A veces pienso que mi historia no es tan espectacular como para compartirla. ¿Qué tal si no he experimentado milagros grandiosos o conversiones dramáticas? Tu historia no tiene que ser extraordinaria para ser poderosa. Lo que realmente impacta es la autenticidad. Compartir cómo Jesús te ha dado esperanza en momentos difíciles, cómo te ha perdonado y te ha guiado, cómo te ha dado un propósito. Eso es lo que realmente resuena en el corazón de las personas. Tienes razón. A veces nos enfocamos demasiado en lo grande y olvidamos el poder de lo simple, de lo cotidiano. Precisamente. Y no olvidemos que el Espíritu Santo nos capacita para ser testigos. Él nos da las palabras, la sabiduría y la valentía para compartir el mensaje del Evangelio de manera efectiva. Es un pensamiento alentador. Saber que no estamos solos en esta tarea, que contamos con la ayuda del Espíritu Santo, nos da la confianza para salir y compartir el amor de Jesús con el mundo. Así es, y al hacerlo, no solo bendecimos a otros, sino que también fortalecemos nuestra propia fe. Al hablar de Jesús, al compartir su amor, nuestra propia convicción se profundiza. Qué hermosa manera de concluir este Deep Dive. Hemos viajado desde los tiempos de Abraham hasta la actualidad, explorando el testimonio de diferentes personajes y descubriendo el poder de nuestra propia historia. Que esta lección nos inspira a vivir como verdaderos testigos de Jesús, compartiendo su amor y su gracia con todos los que nos rodean. Hasta la próxima y que Dios los bendiga abundantemente.